Tardes, Patricia. ¿Cómo estás? Muchas Bien, gracias. no sé si se ve bien ahí. Sí, estás un poquito cortada, me parece. Un poquito cortada de frente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a un nuevo vivo de Informar en este grupo que tratamos de hacer comunicación de las ciencias en el marco de la pandemia de COVID. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es sobre personas mayores, vivencias y desafíos frente a la pandemia. Para ello hemos buscado otra mirada y es la mirada de Patricia Chávez, que es licenciada en Trabajo Social y magíster en Gerontología. Muchas gracias, Patricia, por sumarte a esta entrevista y participar. Eh, Gracias a vos, Jimé. Es un gran placer. Muchas gracias. bueno, les voy a presentar a Patricia. Ella es magíster en Gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en Trabajo Social de la misma universidad. Es profesora adjunta en la materia de intervención preprofesional de la carrera de Trabajo Social, integrante del equipo de investigación Acción AJUV, que es de acceso a la justicia de grupos vulnerables del Poder Judicial de Córdoba, y también integrante del equipo técnico de niñez, adolescencia, violencia familiar y género del Poder Judicial de Córdoba. Bueno, nuevamente muchas gracias y vamos a comenzar a conversar sobre este tema que me preocupa tanto a personas mayores como a los que tenemos relación con las personas mayores, ¿no? Nos encontramos atravesando ya más de un año de pandemia, un proceso muy largo. ¿Cómo han impactado el aislamiento, distanciamiento social o todo este proceso en las personas mayores? Bueno, buenas tardes a todas las personas que se han podido comunicar, que no había saludado. Me parece importante, antes de contestar exactamente la pregunta, Jimé, hablar sobre la heterogeneidad que tiene este grupo, porque tal vez vamos a empezar a contestar con algunas generalidades y sabemos que una de las características más importantes de la vejez es la heterogeneidad. Entonces, cuando comenzó la pandemia, había grupos de personas mayores que estaban totalmente activos, desempeñando su profesión, su oficio, trabajando. Otras personas también activas, pero en otras actividades de tipo recreativas, educativas, etcétera, que también tenían salidas de su casa, vínculos sociales, externos a la familia, etcétera. Otros grupos que, en cambio, permanecían mucho más tiempo en su domicilio, también activos porque hacen las tareas domésticas, adquirían sus alimentos, digamos, van a comprar sus cosas, hacen jardinería, tejen, bueno, todo lo que pueden hacer más en su casa. Y también encontramos otro grupo que tal vez puede presentar o presenta limitaciones físicas, lo cual impedía tanta actividad. Hablemos también de que otro grupo podría ser aquellas personas que estaban en instituciones. Entonces, dentro de estas realidades, vamos a decir que hubo un impacto, por supuesto, fuerte en las personas mayores más allá de sus realidades. Por supuesto que a quienes estaban muy activos el impacto fue mayor en lo concreto, en no poder salir a hacer su rutina, a trabajar, a encontrarse socialmente, a hacer las distintas actividades. Eso fue muy fuerte, pero especialmente creo, y ya para hablar en general de todos estos grupos que hemos mencionado, el impacto fue emocional. Uh -huh. El hecho de no poder encontrarse con sus afectos, con su familia, de no poder ser visitados, incluso pensemos en las personas que contaban con servicios de fisioterapeutas, de peluquería, de manicuría, bueno, de distintos tratamientos que se hacían semanalmente o a diario, bueno, todo eso se cortó. Entonces, esos contactos con el otro, sabiendo que somos seres sociales, fueron realmente muy impactantes. Como te digo, sobre todo a nivel individual, a nivel emocional y afectivo. Claro. Así que bueno, desde ese lado me parece que podríamos como lograr esta generalización y pensar en que hubo un sentimiento que fue como un fantasma que andaba por todos estos grupos, que es el tema de la soledad. Mm. Tanto sea la soledad en la época de aislamiento, de no poder ver a las otras personas para prevenir el contagio, como pensarse
en el transcurrir de esa enfermedad en soledad, que sabemos que también en el caso de contagiarse, tanto sea en una internación o en el domicilio, bueno, son personas que deben estar aisladas, y bueno, ni qué hablar quienes pensaban en una muerte en soledad. Claro. Si bien las personas mayores tienen mayor conciencia de la finitud, lo cual ayuda a que esto en general no sea un fantasma tan grande, pero más allá de la muerte era la soledad en sí que implicaba este virus. Entonces creo que eso ha sido el mayor impacto que ha vivido esta población. Gracias. Creo que, bueno, con el paso del tiempo un poco se ha ido alivianando esto en el sentido que hemos tenido un poco más contacto y todo, ¿no? Pero, claro, muy, muy Claro, fuerte este en un aspecto. principio, claro, en un principio fue así muy fuerte y después cuando se fue eh, flexibilizando y pasamos del aislamiento, que realmente eso también es importante destacar, la palabra aislamiento es algo muy fuerte y casi implicaba rupturas, distancias muy, muy fuertes. Entonces, cuando luego se fue flexibilizando y ya se podía empezar a salir, ya algunas personas podían empezar a recibir visitas o a salir a hacer determinadas actividades con todos los protocolos, por supuesto que esto colaboró en bajar el nivel de ansiedad, de angustia que pueden haber presentado en los primeros tiempos. Y sí es importante destacar esto que decís, Jimé, que como decías al principio de la pregunta, a un año de esto, bueno, en todo este transcurso han pasado por distintos estados anímicos y que nada tiene que ver con la incertidumbre que presentaban hace un año a lo que hoy sucede. Si bien también hay incertidumbre, sobre todo ahora en esta nueva ola, en esta segunda ola que estamos viviendo, no obstante me parece que ya hay una mayor información, me parece que puede haber menos temor también, y que nos hemos adaptado, que bueno, seguramente ya lo vamos a ir hablando, a relacionarnos de distintas maneras. Por lo tanto, ese choque tan fuerte que fue esta primera ruptura del aislamiento social, luego ya con el distanciamiento fue menguando el impacto o sí, digamos, los efectos que surgieron a través de la primera medida. Así que Claro. bueno, por suerte creo que se ha podido acomodar un poco la situación en ese aspecto y ha ayudado a que las personas recobren un poco el estado anímico, a que las personas mayores puedan volver a sentirse un poco mejor y sobre todo más seguras. Claro. Esta pandemia afectó en gran medida a las personas mayores que pasaron a ser personas de riesgo, sujetos de riesgo, ¿no? ¿De qué manera esa etiqueta o ese rótulo que aparecía por todos lados, en los medios de los médicos, etcétera, cómo les afectó y en particular a aquellas personas que se encontraban, como dijiste recién, en plena actividad y en buenas condiciones de salud? Bueno, esta etiqueta fue muy fuerte, ¿no? Realmente a nivel psicosocial, psicoafectivo, psicoemocional, vamos a pensar, desde la parte más subjetiva de la persona, realmente fue muy afectada porque fueron los primeros en ser señalados y por eso también tuvieron tanta prensa. Si pensamos en los medios de comunicación, creo que la vejez nunca estuvo en tantas tapas de diario como en la época de pandemia. Y tuvo que ver con esto de ser considerada una población de riesgo por el solo hecho de la edad. Eso llevó a que las personas mayores, por supuesto, fueran señaladas y juzgadas por su accionar, e incluso en algunos momentos fueran avasalladas en cuanto a la posibilidad de tomar sus propias decisiones de cuándo salir o no, si recordamos alguna política pública que hubo en Capital, en Buenos Aires, en donde se restringía la salida especialmente de las personas mayores de 70 años. Por lo tanto, eh, este, este etiquetamiento realmente produjo a nivel simbólico efectos que fueron negativos, más allá, que en realidad han buscado proteger a este grupo de personas que por supuesto
tenían mayores probabilidades de cursar una enfermedad con mayor gravedad, vamos a pensar. Claro, claro. Y este exceso de información, antes, perdón, disculpen, me olvidé de decir que el que tiene alguna pregunta puede hacerla a través del chat y nosotros se le iremos haciendo a Patricia. Perdón. Bueno, este exceso de información, noticias falsas, incertidumbre, los temores, como han sido parte sustancial de todo este proceso, ¿cómo ha repercutido eso en las personas mayores y cómo pueden encontrar maneras de verse menos afectadas? Bueno, por un lado, el exceso de información no es positivo si estamos escuchando todo el tiempo, sobre todo en los primeros tiempos y ahora con la nueva ola también, cuestiones negativas. Más aún las personas mayores en este etiquetamiento de población de riesgo y que estamos hablando de noticias que generalmente son realmente tremendas. Hemos visto, por ejemplo, al principio de la pandemia, cuando se hablaba en Italia que había ambulancias esperando en la fila para entrar a un hospital, ni qué hablar cuando se informaba que se tenía que elegir a qué persona se le daba un respirador o no. Bueno, y ahí obviamente las que no salían favorecidas eran las personas mayores. Entonces, todas estas cuestiones iban generando una tensión muy fuerte, angustia, ansiedad en la persona mayor, que por supuesto es nocivo para su salud integral, no solo para la psicológica, sino también para su físico, y implica también un estado anímico que no es favorable. Entonces, consumir durante todo el día este tipo de noticias realmente es nocivo. Entonces, aquí tendríamos que ver que tratar de no estar todo el día con las noticias prendidas, de poder discriminar qué escucho y qué no, qué leo y qué no, de tratar de no reproducir todo esto que escuchamos que no sabemos muy bien ni siquiera de dónde sale, y, y preguntar cuando tenemos duda en los espacios que están para eso, justamente. Hay distintos números telefónicos, etcétera, lugares donde uno puede asesorarse, o incluso con los profesionales que uno se atiende ante cualquier duda, pero no seguir reproduciendo estas informaciones que no sabemos ni siquiera cuál es el fin o son erróneas, etcétera, y lo que hacen es generar pánico en la población. Y en eso también, más allá de los medios de comunicación, me parece que los propios familiares, a las personas mayores, incluso con intenciones de cuidarlas, también muchas veces les vamos generando temores y empezamos a contar distintas experiencias de lo que pasó a uno, lo que le pasó al otro, y eso también va abonando que la persona cada vez se sienta más temerosa y más atacada, vamos a decir. Este virus invisible que viene como a terminar mi vida. Entonces, es importante que alentemos una vida más saludable y de no estar todo el tiempo pendiente de los distintos números de muertos, de enfermos, etcétera. Tratar de poder enfocar nuestra mirada en otras cosas que sean mucho más saludables, por supuesto. Claro. Y en ese sentido, para no profundizar solamente en los aspectos negativos, digamos, ¿qué estrategias o herramientas han permitido a muchas o algunas personas mayores sobrellevar mejor este proceso o adaptarse mejor a esto? Bueno, la verdad, Jimmy, que la palabra adaptación es re importante porque justamente hay una investigación que hizo el año pasado el doctor Yacu, que es un psicólogo, gerontólogo de Buenos Aires, de la UBA, y que junto a su cátedra hicieron una encuesta más o menos a 800 personas de allá de Buenos Aires para conocer cómo estaban atravesando la pandemia. Y justamente lo que salió, podría decirse sorprendentemente, es que las personas mayores se habían adaptado bastante bien respecto, si pensamos a otros grupos poblacionales de otras edades. La persona mayor había podido aceptar mejor esta situación y buscar herramientas para adaptarse a sobrellevar la nueva situación que se venía, este de aislamiento, de distanciamiento. Entonces, muchas personas, y de hecho surge así
en la encuesta que hace el doctor Yacoub, apelaban a aprender nuevos oficios, que no los iban, no como oficios, pero nuevas cosas, como por ejemplo cocinar, aprender a usar herramientas informáticas, ni qué hablar. Lo que ayudó, vamos a decir, si hay algo positivo, es que muchas personas mayores estaban alejadas de todas las cuestiones tecnológicas, y que la situación de pandemia y de aislamiento los puso en un brete en la necesidad de aprender. Entonces, acá esta necesidad, que uno por ahí lo ve como carencia, fue una potencialidad para adquirir nuevos conocimientos y de esa manera poder vincularse con sus seres queridos, con sus familiares, etc. Por lo tanto, aprender fue una forma de adaptarse que ayudó mucho. Sobre todo, mantenerse activos. Claro. Mantenerse activos, tanto físicamente. De hecho, hubo algunos programas, por ejemplo, de PAMI, entre otros, que ya vamos a ir viendo, que justamente propiciaban, a través de la virtualidad, ejercicios físicos. Había profesores de educación física que daban clases virtuales para los afiliados a PAMI, para tratar de que las personas no perdieran, digamos, esta movilidad por el hecho de quedarse en su casa, de que ya no salían a caminar, etc. Y no hacían sus actividades de rutina. Por lo tanto, mantenerse activos, tanto sea en lo físico, como también aprendiendo idiomas, aprendiendo nuevas cuestiones artísticas, bueno, lo que sea, siempre es muy bienvenido, por supuesto. Y claro, es lo que te hace levantarte el otro día como con un nuevo proyecto de pensar, bueno, a ver, hoy si me sale lo que aprendí ayer. Ahí en esa investigación te comentaba, salía mucho lo de las comidas en las mujeres, y de hacer comidas a sus familiares, que venían sus familiares a buscar tal comida, y entonces después tenían como retroalimentación si que les gustó, que no les gustó, que el nieto opinó tal cosa, que le encargaban que aprendiera a hacer otro plato. Entonces, esa interacción, aunque sea a la distancia, y a través de un producto que había hecho la persona mayor, por supuesto que es muy favorable. Claro. Bueno, en ese sentido también la pregunta, digamos, ¿qué otras recomendaciones que no hayas mencionado, bueno, nos harías a las personas mayores, perdón, para poder transitar más saludablemente este largo proceso que continúa y las etapas estas más actuales, complejas, como de segunda ola y todo esto? Sí, bueno, me parece que como un titular sería mantenerse activos. Y para desglosar este mantenerse activo, implicaría realizar actividades que que a esa persona le gusten, porque tampoco sirve la imposición, que a veces queremos decir, bueno, vos que tenés tanto tiempo y no podés salir, ¿por qué no haces esto o aquello? Cuando eso no se disfruta, no tiene los mismos efectos de tal vez aprender algo que quedó allá lejos cuando era joven, que me hubiese gustado hacer, como puede ser fotografía, y no lo hice, o cualquier otra actividad, o jardinería, lo que sea. Hoy hay muchas cosas a mano para quienes manejen la virtualidad. No obstante, sabemos que muchas personas mayores no la manejan o no tienen las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, buscar refugiarse en la lectura o en actividades domésticas que tengan para hacer en la casa. Y creo que es muy saludable hacer actividades, hacer alguna tarea que sea en beneficio de otros, porque entonces ahí no somos nosotros receptores pasivos de la ayuda, sino que estamos ayudando a un otro, nos activamos en eso, y eso es muy beneficioso, por supuesto, para cualquier persona, y en este caso para las personas mayores. Salirse del lugar de necesitado, vamos a decir así, para posicionarse como benefactor de otras personas. Y en eso se me viene un ejemplo, por ejemplo, en el invierno, cuando está la campaña de las frazadas y todo eso, que se tejen cuadraditos o que se hacen, me acuerdo que también hacían barbijos, etcétera. Bueno, para quienes saben tejer o saben coser, hacer esas actividades que saben que van a ir
a personas que no las podrían adquirir, bueno, por supuesto que es muy positivo y saludable. Claro. Por otro lado, el poder vincularse con personas, con pares, con otras personas mayores, pero también con la vinculación intergeneracional. Uh-huh. ¿Sí? Porque entonces allí también compartimos con lo que vive un niño, una niña, con las situaciones, con su espontaneidad, con lo que le pasa al adulto, poder escucharlo. Entonces, esa trama vincular colabora a no estar pendiente de lo que me pasa a mí como persona mayor, que soy población de riesgo, que no puedo salir y todo eso, y poder mirar también al otro, que te digo, se ha producido, porque ha tenido esta población una mirada muy solidaria con otras generaciones. Poder mirar qué es lo que le estaba pasando a quienes estaban trabajando en este contexto, en preocuparse por la situación que pasaban, así que bueno, apuntar a eso me parece que es algo positivo. Claro. ¿Y qué recomendaciones nos harías a nosotros, que somos hijas, hijos, sobrinos, nietos, que estamos en relación con nuestros padres, nuestros abuelos o otros adultos mayores, personas mayores? ¿Cómo podemos contribuir para que ellos atraviesen de una manera saludable estos tiempos? Bueno, me parece importante, aquí también, si pusiéramos titulares, sería escucha activa. Que no es ir y estar con el celular y bueno, y que hable la persona mayor, sino darnos un momento de poder conectar con la persona mayor. Si podemos ir personalmente, bueno, es lo mejor con todos los protocolos, la distancia, el aire libre en la medida que se pueda, etcétera, ¿no? Y poder compartir un momento escuchando lo que le sucede para poder contenerla o contenerlo. Y también escuchando sus deseos, porque lo que nos pasa como hijos es que seguramente con buenas intenciones, muchas veces los infantilizamos y los sobreprotegemos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces terminamos avasallando su autonomía o subestimando su autonomía, y la persona mayor lo siente, aunque no lo diga. Entonces terminamos tomando decisiones por ellos, cuando en realidad podrían hacerlo, digamos, no es necesario hacerlo. Ni que hablar cuando tratamos de imponérselo como sea, como dé lugar. Entonces, me parece que es importante la escucha activa, escuchar el deseo de esa persona, los temores, poder contenerla desde donde cada uno pueda, o buscar ayuda para la contención, compartir actividades que sean recreativas o que sean positivas, no llegar a la casa de los padres, como decíamos antes, a volver a decir que se murió la señora que vivía al lado, está tremendo todos los hospitales, porque volvemos a depositar en la persona mayor un cúmulo de información que Sí. la angustia. Entonces, tratar, por supuesto, de ir a compartir este espacio tratando de escuchar y de comprender la situación en la que se encuentra esa persona mayor. No generar miedo y ser flexibles, porque nosotros pensamos, vamos a poner el ejemplo de la vacunación. Bueno, si está la vacuna para las personas mayores, yo ya le inscribo a mi mamá, a mi abuela, a mi papá, y no le hemos preguntado. Entonces tal vez la persona mayor, aunque sí quiera vacunarse, necesita que le preguntemos y saber que nosotros estamos haciendo lo que, digamos, lo que ellas quieren. Y tal vez no lo quieren hacer ahora, lo quieren hacer dentro de un tiempo, lo quieren hacer conjuntamente con otras amigas o lo que sea. Entonces, respetar los tiempos de las personas mayores es muy importante, porque si no, se sienten subestimadas y eso hiere la autoestima del adulto mayor, que cada vez entonces se va posicionando en un lugar como de minusvalía, ¿no? Y eso, por supuesto, que es negativo. Claro. O siendo como juzgado por los propios hijos. Claro. Sí. Los hijos tendemos a juzgar y a señalar todo lo que... Hay una frase que dice que los viejos se vuelven como niños. Es totalmente errónea.
digamos. Eso es un viejismo hablar así de las personas mayores, no es real, no tenemos que decidir por ellos, salvo que presentaran alguna patología que impidiera que ellos pudieran decidir por sí mismos, ¿sí? Para eso ya necesitan un diagnóstico médico, etcétera. Pero en la generalidad, la edad no hace que pierda la autonomía la persona mayor. Entonces, como hijos, tendríamos que poder respetar esa autonomía, incluso aceptando respuestas que no nos gustan. Porque nosotros quisiéramos ponerlos en un frasquito de cristal y que no les pase nada, y que nunca se mueran, por supuesto. Y este virus nos tiene con mucho temor, ni que hablar con la culpa que tenemos como hijos de nosotros llevarle el virus a nuestros padres o a nuestros abuelos. Entonces, si la decisión de esa persona mayor es vacunarse o es tener visitas de tal manera, con los protocolos, etcétera, es ir a ver al nieto que, no sé, que hace la comunión, bueno, ahora no se puede ir a la comunión, pero no sé, a lo que sea, ir a saludarlo por el cumpleaños, bueno, también podemos hablar, decirle, me parece que no estaría bueno, lo que sea, pero la decisión última la toma la persona mayor y es importante que nosotros respetemos, porque si no, aparte de tener un virus que está amenazando la salud de esa persona mayor, tenemos todos estos prejuicios, viejismos, etcétera, que avasallan su autonomía y por ende su integridad. Así que bueno, en eso tenemos que cuidarnos mucho los hijos de que esta sobreprotección no haga daño, o sea, de que no haya una sobreprotección, protegerlos. Claro, pero con respeto y bueno, tratando de cuidarnos entre todos con respeto, claro. Acá nos preguntan del público concretamente, por adultos hombres que viven solos, ¿qué actividades les podemos sugerir? Porque a veces sí hay más oferta, digamos, de actividades capaz para mujeres que para hombres. Bueno, igual a lo mejor es un prejuicio, ¿no? Pero, ¿qué actividades, sugerencias que se te ocurran? Bueno, lo que pasa es que justamente al hombre le ha afectado mucho porque el hombre generalmente es quien ha salido mucho más en la casa y quien se dedicaba a todo lo que fuera exterior a lo doméstico. Entonces, estar en aislamiento le ha implicado un cambio en su rutina que ahora dentro de la casa no sabemos qué hacer. Por supuesto que la actividad va a variar según los gustos y las posibilidades de cada persona. Te podría decir que haga jardinería, pero si vive en un balcón, en un departamento, bueno, si le gusta la huerta, que haga en un balcón una huerta en las macetas, que haga estimulación cognitiva que es fabulosa y que hay muchos talleres sobre eso y es beneficiosa incluso para la salud y para prevenir enfermedades neurodegenerativas, que cocine, que disfrute de comer rico, bueno, y de vincularse en la medida que pueda, si no es virtualmente, personalmente y con el distanciamiento, yo creo que hay que volver a vincularse, sin tener miedo, o sea, cumpliendo los protocolos, pero poder vincularse con ese vecino, con los familiares, con una distancia, pero eso va a colaborar mucho al estado de ánimo y a que también podamos hacer cosas juntos con otros, o para otros. Claro. ¿Y vos considerás que ha habido contención de este grupo poblacional por parte de la sociedad, los medios, la familia? Bueno, sí, sí ha habido contención en el sentido que hemos visto mucha solidaridad por parte, por ejemplo, de los jóvenes en relación a las personas mayores, y en la sociedad en general veíamos una persona mayor y tratábamos de colaborar, si estaba en el supermercado que pasara primero o entrar nosotros y que espere, y se ha visto mucho a nivel comunitario desde la Facultad de Trabajo Social con algunos voluntariados que se hacían, eran las personas jóvenes las que trabajaban voluntariamente para asistir a las personas mayores, y en eso ha habido una solidaridad impresionante. Pensemos a nivel comunitario en los barrios, personas que por ahí ni se conocían o que solo se saludaban, y que esta pandemia permitió establecer nuevos vínculos que incluso perduran al día de la fecha y que realmente ha sumado una nueva relación
positiva, de colaboración, de cuidado. La verdad que en ese sentido me parece que ha sido bastante positivo en general. Por supuesto que habrá personas que habrán sentido la soledad a flor de piel y que la colaboración del vecino, de la vecina, bueno, no ha sido suficiente, pero podríamos hablar en la generalidad que ha habido una contención importante hacia las personas mayores sacando sí o teniendo en cuenta que también ha habido esto que hablábamos recién de los prejuicios o viejismos, de esto de ya avasallar un poco en las decisiones o en querer hacer todo por ellos, pero podríamos decir que fue positivo la contención. Y vos nos podrías contar algunas experiencias, bueno, particularmente positivas, de contención para acompañar y asistir a adultos mayores en este contexto, ya sea acá en nuestros países, en Argentina, en Córdoba en particular. Bueno, en Córdoba, la provincia de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Inclusión de las Personas Mayores, tiene el programa Mayores en Red, en donde tiene un 0800, que si querés al último lo podemos brindar bien, en donde a través de una llamada telefónica se podía contener a la persona mayor en cuanto a sus necesidades, vamos a decir, materiales, porque hubo personas que pedían módulos alimentarios o que necesitaban comprar medicamentos, entonces de allí voluntarios podían colaborar en eso, como también simbólica, es decir, la escucha, poder ser escuchados, poder ser contenidos. Entonces, eso me parece que es un programa muy interesante a tener en cuenta. También pensemos a nivel institucional, las personas mayores que viven en instituciones de larga estadía. Bueno, al principio los veíamos en otros países, nosotros hacíamos capacitaciones, por ejemplo, con personas de España, de Italia, que nos mostraban cómo habían adaptado algunos espacios de esas instituciones para lograr la revinculación personal, vamos a decir así, de las personas mayores con sus familias. Y algo novedoso, que creo que también en Argentina unos espacios los implementaron, fue que había plásticos entre la persona mayor, digamos, había un espacio separado por acrílico o plástico entre la persona mayor y sus familiares, y les habían colocado como unas mangas de plástico con guantes y todo, entonces se podía hacer un abrazo con todo este disfraz, vamos a decir así. No obstante, era el abrazo de tu ser querido. Y sabemos que el contacto físico es muy importante. Entonces, para una persona mayor que encima está en una situación frágil, que está institucionalizada, lograr que tu hijo, que tu familiar, que tus afectos puedan venir a hablar y que puedan abrazarte, sentir ese contacto, realmente fue muy importante. Así que, bueno, como esos ha habido distintos acá en Córdoba, también sé que estas instituciones empezaron a hacer reuniones, por supuesto, de pocas personas, no reuniones, visitas de un familiar, una persona mayor, en espacios ventilados, con la distancia óptima, con todos los protocolos. Entonces, bueno, empezar a propiciar nuevamente el encuentro entre la persona mayor y sus familiares. Claro. Y bueno, finalmente te quería preguntar, en caso de que alguna persona mayor esté atravesando alguna crisis, ¿a quién podría ocurrir? Y también si conoces algunos espacios donde se brinden actividades o contención para personas mayores, acá en Córdoba, por ejemplo. Bueno, hay muchísimos espacios, hay públicos y privados. ¿Qué pasó? Había muchos espacios de contención para las personas mayores, pero que con toda esta situación y teniendo en cuenta que son población de riesgo, la forma de funcionamiento es a través de la virtualidad, lo cual ahí puede llegar a ser una primera barrera. No obstante, como ya mencionaba recién, este 0800 por ahí es un poco más accesible porque las personas mayores en general todas pueden llamar por teléfono
y me parece un instrumento que deben tener en cuenta. El número es 0800-555-8555. Si querés después lo Después lo podemos vamos a pasar buscar. por escrito. Bueno, ese es un espacio, como te digo, bastante integral del gobierno de la provincia. No obstante, hay otros espacios, como puede ser el CEPRAM, que es una institución que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo con las personas mayores, la cual cuenta con muchísimos talleres que los está dando de manera virtual, que algunos son de acceso a través del Facebook, por ejemplo, o de distintas redes, y que tienen que ver con momentos de reflexión o de conversatorios sobre alguna película en particular, como también espacios de educación, de aprendizaje de distintos idiomas, de aprendizaje de herramientas tecnológicas, etc. Así como ese, también está el PUAM, que es el Programa Universitario para Adultos Mayores, que depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, que también estaría trabajando de esta manera virtual con los distintos talleres que ofrece. Y el UPAMI era también algo similar, pero de PAMI, que estaba en la universidad, pero no sé si ellos están trabajando en este momento. Ahora Por otro lado, también... perdón, la Secretaría de Extensión de Sí. la Universidad va a canalizar estos cursos que se van a anunciar próximamente. Todos estos datos se los podemos dejar acá, digamos, en los comentarios de este vivo para que puedan acceder después con los datos de contacto, etcétera. Discúlpame. Bien, después otro espacio, Jime, que me parece muy lindo para las personas mayores y que invito a que participen es el de porotavida.com, que es el relato de una mujer adulta mayor y que en realidad a través de ese sitio se realizan muchos programas. Ahora tiene varios, pero uno de los que destaco es Voces Mayores, que durante la pandemia hicieron un trabajo federal a lo largo de nuestro país, fueron convocando a personas que voluntariamente quisieran hablar de su vida y de su vejez, transitando no solo en momentos de pandemia, sino de lo que habían hecho y de cómo vivían su vejez. Me parece muy interesante porque vemos que no es lo mismo una persona que vive en zona rural y que ha tenido distintas experiencias que otra que vive en el sur, la que vive en el norte. Bueno, me parece muy interesante y es una linda invitación para que las personas mayores puedan hacer un breve relato de su vida y compartirlo con otros. Y también aquí en Córdoba tenemos el primer gimnasio cerebral que se llama Activamente, que está a cargo de Priscila Elliott, una excelente profesional, y que ella me comentaba que hacen actividades presenciales y virtuales. Al ser gimnasio, tienen autorizado hacer algunas actividades presenciales, por lo tanto, bueno, eso también sería un dato que se puede pasar para que las personas consulten. Yo no trabajo en ninguno de esos espacios, pero los conozco por trabajar con las personas mayores y bueno, y por hablar con los colegas y reconocerlos en estos espacios. Bueno, Patricia, ya estamos, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ya con las preguntas, no tenemos más preguntas, pero no sé si querés cerrar con alguna idea. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Bueno, primero te agradezco muchísimo la convocatoria, Jimena, y a vos y a todo tu equipo, y la confianza. Espero que esto haya servido a modo de reflexión, y me parece que el mensaje es proteger a la persona mayor, que la persona mayor se proteja y se cuide, pero con el límite de la autonomía y del respeto de la persona mayor. Me parece que es la forma respetuosa de cuidar a todas las personas mayores y reconocer también que si cada uno de nosotros se cuida, de alguna forma también está cuidando a todas las poblaciones vulnerables, que no son solo las personas de edad, sino aquellas que tienen comorbilidades, como ya saben. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y mostrar esta mirada que es muy enriquecedora para pensarnos también a nosotros como adultos en relación a las personas mayores.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar entonces los datos después de estos lugares donde se puede acceder para contención, para hacer actividades, nutrirse. Y bueno, agradecemos nuevamente a Patricia y nos despedimos. Tengan en cuenta que los miércoles a las 19 horas generalmente tenemos vivos acá en esta cuenta de Instagram y pueden seguir las redes sociales donde van a tener información chequeada, basada en evidencias científicas sobre la pandemia de COVID. Bueno, nuevamente muchas gracias Patricia y gracias a los que se sumaron. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Nos Adiós. despedimos.